Muchas gracias por la presentación. Bueno, vamos a dar entonces comienzo, vamos a ir directamente entonces aquí al slide. Como les decía, hoy estamos viviendo la cuarta revolución industrial. En la primera, para hacer un poco de historia y rememorar, la primera tuvo que ver con el vapor, con las máquinas de vapor, la segunda con el descubrimiento de la electricidad, eso, digamos, la primera de la de vapor dio inicio a la primera industria pesada, que dejó de los telares y dejó de usar gente y solamente la fuerza del humano y de los animales, pasó a tener máquinas, ¿no? Luego vino la electricidad y eso obviamente mejoró mucho la industria. Luego a eso se le sumaron los semiconductores y empezó realmente la revolución industrial de la tecnología. Pero esta última es una revolución industrial o una revolución que tiene que ver con los datos, que tiene que ver también con un avance tecnológico, pero mayormente con la información y con el uso de los datos. Por eso es que vemos cómo esa revolución industrial que tiene que ver con los datos desencadena otros fenómenos que también vemos hoy en día en la industria, ¿no? Y yo voy ahora a enumerar algunos de esos fenómenos que están relacionados con la cuarta revolución industrial y que después vamos a ver cómo se encadenan o cómo se conectan bien. El primero que voy a mencionar es lo que se llama la economía de la hora. La economía de la hora es el resultado de que nosotros como consumidores, nosotros como usuarios de tecnología, no de tecnología, sino de cualquier servicio, estamos cada vez pidiendo instantaneidad en todos los productos. O sea, estamos acostumbrados a que queremos ver un determinado contenido, una película, una serie, un documental, y lo tenemos en nuestro celular, lo tenemos en nuestro televisor en el momento que queremos, ya no tenemos que esperar a un determinado horario, a un determinado día, sino que podemos consumir bajo demanda todo tipo de contenido. Los productos, sea cual sea, vienen con un entorno digital de un portal, vienen con autogestión, o sea, cualquier cosa que compremos o consumamos, en general va a tener hoy una pata digital que nos permite interactuar con otras características de ese producto. O sea, quizás no con el producto en sí, sino, por ejemplo, para hacer el seguimiento de la entrega de ese producto. Otra de los ejemplos o de lo que nos marca esta instantaneidad que hoy pide el consumidor y el usuario de la economía de la hora es, por ejemplo, el despliegue que tuvo el e-commerce, mucho obviamente apalancado por lo que tuvimos que sufrir en los últimos 2 años de pandemia, de cuarentenas, que obviamente eso generó una aceleración adicional a todos los esquemas de e-commerce y de delivery, pero eso ya venía con una tendencia y lo que podemos ver es la cantidad de nuevos compradores que se han sumado a todas las plataformas de e-commerce y cómo el delivery hoy ya se está haciendo con drones, se está haciendo en forma con vehículos autónomos y cómo eso va a evolucionar a justamente este concepto de economía de la hora. O sea, lo que yo quiero consumir o lo que quiero comprar, lo quiero tener inmediatamente, lo quiero tener ahora. Otro de los efectos interesantes de esta cuarta revolución industrial es el advenimiento de los metaversos, ¿no? Y acá tenemos un montón para hablar de metaversos, bueno, hay muchísimo para cubrir, pero básicamente, y como para resumirlo, yo lo que quiero destacar es cómo lo virtual y lo real se mezclan en el metaverso. O sea, esa es una de las características principales. Y uno puede tener metaversos sociales o de contenido, o sea, de entretenimiento, pero también está el metaverso industrial, está el metaverso de negocios, que va a ser, por lo menos desde el punto de vista nuestro de Lumen, el más importante. Para mencionar algunos ejemplos, los clásicos como Roblox, donde uno puede hoy comprar una zapatilla de marcas reconocidas y tener esas zapatillas en su avatar. O sea que yo estoy, digamos, teniendo una duplicación de un objeto real en el entorno virtual, en el metaverso, y yo lo puedo comprar y es un objeto que yo tengo, incluso después lo puedo vender y tiene valor, así como monedas, como terrenos, como casas, como objetos, o sea, todo lo que se puede vender en Roblox y en muchos otros metaversos que existen.
El entretenimiento, como en Fortnite, donde uno puede hoy ver recitales de música, asistir a eventos culturales, o sea, también nos permite tener entretenimiento en este entorno virtualizado de un metaverso. Y por último, y para mí lo más destacable, son los metaversos industriales o los metaversos de negocios, donde compañías como Adobe, como Unity o como Nvidia están tomando el liderazgo, y donde ahí uno lo que puede hacer es, sobre todo, desarrollar el concepto de gemelo digital, donde uno puede duplicar su operación, su compañía o un producto digitalmente, tener ese modelo, que no deja de ser un modelo matemático avanzado con un montón de aditamentos de la tecnología que se fueron sumando en los últimos 10 o 15 años, como por ejemplo la inteligencia artificial, y poder correr escenarios distintos para ese producto, para ese producto físico, o incluso para un proceso, o para una planta completa industrial, o para una ciudad entera. O sea, no tiene límites. El límite lo pone la cantidad de datos que se pueden generar eh, y la complejidad del modelo que uno quiere construir dentro de estos metaversos de negocios. Y en estos metaversos de negocios es donde se van a empezar a dar muchas de las relaciones comerciales en el business to business, ¿no? En el B2B, de compañías que se compran y venden servicios, y que primero esos servicios van a ser probados en un metaverso para luego pasar a ser comprados en el mundo real. Lo tercera digamos, de los consecuencias de la cuarta revolución industrial que quiero destacar es el hecho del trabajo diseminado, el lugar de trabajo diseminado. Esto, por supuesto, también tuvo una aceleración por la pandemia, pero era una tendencia, y prueba de eso es la cantidad de compañías de trabajo, digamos, de lugares de trabajo compartidos que ya existían previo a la pandemia, en donde hoy ya el lugar de trabajo es casi irrelevante, ¿no? Vemos que la gente puede trabajar de su casa, puede trabajar desde un lugar de trabajo compartido, puede trabajar desde una oficina tradicional. Incluso ahí yo pongo como ejemplo una compañía asiática, Switch, donde uno puede ir a un lugar público, por ejemplo, una estación de tren, un centro comercial, cualquier lugar así como público donde esté abierto durante un buen rango horario diurno, y puede encontrar como unas cabinas que podrían ser la nueva versión de una cabina telefónica, y en esa cabina uno va a encontrar, obviamente, como una mini oficina, ¿no? O sea, aire acondicionado, una silla cómoda, ergonómica, lugar para poner una computadora, conexión a internet, etcétera, para poder trabajar remotamente desde cualquier lado. Entonces, esta es otra de las tendencias que vemos en esta cuarta revolución. Y por último, de las que voy a mencionar, es también el crecimiento en lo que es el ecosistema de socios, ¿no? Hoy las compañías se dan cuenta que muchas veces, para competir en ciertos entornos, el tiempo que le lleva a desarrollar ciertas características puede ser muy alto. Y siempre hay una compañía que hace bien lo que uno quiere hacer, por más que no sea el core de nuestro negocio. Entonces, tiene sentido empezar a generar ecosistemas de socios, sobre todo con la tecnología que lo permite, ¿no? O sea, para mencionar una, las APIs. O sea, hoy las APIs nos permiten interactuar fácilmente entre dos compañías. Y esto es lo que se está viendo en muchos ámbitos, donde compañías que no están compitiendo entre sí, pero quieren desarrollar funcionalidades similares o opuestas, les resulta más económicamente viable juntarse para hacer una aplicación que desarrollarla de cero por sí mismo. Por ejemplo, simple, y que todos lo conocemos probablemente, es el acuerdo entre Waze y Spotify para que ambas aplicaciones tengan una interconexión entre ellas, que sea más fácil pasarnos de Waze, o que podamos controlar Spotify estando en Waze, o viceversa. ¿Esto qué nos permite? Nos permite que el usuario de Waze, que quiere escuchar música mientras que maneja, bueno, no tenga que andar cambiando de aplicación, lo que genera un problema digamos, de distracción, que no es bueno en un vehículo. Entonces, al tenerlo integrado en una sola aplicación, eso le permite
sin distraerse o con menos clics y menos botones, bueno, controlar la aplicación de Spotify desde Waze. Ahora, ¿por qué esto es relevante? Bueno, porque Waze quizás en otro momento la decisión que podría haber tomado es desarrollar un sistema de música dentro de Waze para que el usuario escuche música como un feature más de la aplicación Waze. Ahora, eso hubiera sido una decisión que hubiera llevado mucho tiempo de desarrollo, con muchos problemas, con probablemente un negocio que no entendían o que no conocen, que tendrían que haber desarrollado, y seguramente la sociedad con Spotify es algo que les, digamos, primero están yendo a uno de los líderes del mercado en ese tipo de aplicaciones, y los tiempos de desarrollo son mínimos, porque lo que tienen que hacer es hacer el diseño de la interacción de las dos aplicaciones, que seguramente usó APIs o usó algún otro tipo de tecnología, pero que es mucho más simple que desarrollar de cero un sistema para elegir música y escuchar música dentro de la app Waze. Y lo mismo se puede decir a través de Spotify. Si Spotify hubiera querido desarrollar un sistema de mapas y de GPS, digamos, para navegar, un sistema de navegación, bueno, tiene mucho más sentido ir a Waze. Este es un ejemplo claro que todos conocemos. Ahora, en el mundo de los negocios también hay este tipo de uniones, por ejemplo, SAP y Accenture, que se unen para dar una solución, por ejemplo, para el mercado de energía, de petróleo y gas, que ya viene completamente customizado con las necesidades de ese segmento, que ahí hay un doble aporte, o sea, ahí tenés el aporte de SAP, que aporta el software, que es lo que el cliente quiere correr, o sea, donde están todas las funcionalidades, todas las características del software, pero también está el aporte de Accenture, que conoce al segmento de energía, que ya sabe cómo opera, que ya sabe cuáles son los KPIs que quiere medir, que sabe cuáles son las cosas que le da importancia, cómo configuran estas compañías sus apps. Entonces, las dos compañías se unen, una pone el software, otra pone el conocimiento, y arman una solución completa que ya viene prácticamente para plug and play. Y esto les hubiera costado, obviamente, a ambas hacerlo en forma separada o tratar de desarrollarlo sin el aporte de la otra, ¿no? O sea, esto es un claro ejemplo de cómo un ecosistema de socios mejora el producto final. Y por último, otro ejemplo, en Internet de las Cosas, Siemens uniéndose con un montón de empresas que son empresas que proveen partes para la industria ferroviaria, y armando una real solución de un IoT industrial para empresas de ferrocarriles, ¿no? Donde tienen vagones inteligentes, locomotoras inteligentes que tienen sensores que van midiendo un montón digamos, de eventos que van sucediendo en el funcionamiento de los trenes. Por ejemplo, una de estas soluciones, para mencionar una únicamente, es una solución con una cámara de video que permite que en la locomotora se vaya filmando la vía a medida que el tren recorre la vía. ¿Qué hace esto? En conjunto con un sistema de Machine Learning, de inteligencia artificial, esa imagen de video es procesada para detectar posibles fallas en esa vía. Entonces, ¿qué se gana con esto? Bueno, digamos, el control y el mantenimiento de las vías, o sea, la parte física de las vías del ferrocarril, es algo que históricamente se hizo con recorridos con el ojo humano, de ir recorriendo los lugares cada tanto tiempo con una frecuencia dada para encontrar alguna posible falla o algún indicio de deterioro que pudiera después devenir en un accidente. Entonces, eso en general se hace con equipos de personas que van y inspeccionan cada tanto tiempo todo el recorrido de una red ferroviaria. Con una cámara e inteligencia artificial, esto se puede hacer todo el tiempo, cada vez que pasa un tren se hace, y no se necesita, digamos, de una persona, sino que con análisis de imágenes se puede ir haciendo el mantenimiento de vías. Bueno, esto es, por ejemplo, una de las soluciones prestadas por el entorno de IoT industrial de Siemens para el segmento ferroviario. Entonces, y perdón, una última más, que es el marketing de contexto. Que esto, digamos, aplica
también a muchísimos ejemplos de la vida diaria, y que tiene que ver acá sí con esto que decíamos del uso de los datos, ¿no? De cómo podemos usar los datos, porque todo lo que fui mencionando tiene en parte uso de datos, pero acá es un ejemplo todavía más claro, donde con cierta información de contexto yo puedo direccionar la parte de publicidad y comunicaciones de una manera mucho más certera hacia el público que yo quiero estar obteniendo, ¿no? Un ejemplo también que todos seguramente conocemos, y otra vez con la aplicación Waze, es que cuando uno está en un camino determinado usando Waze, Waze nos va a proponer frenar en una determinada cafetería, tomar un café, o pasar por un supermercado que tiene un descuento, o entrar en una pinturería que tiene una promoción. O sea, va a mezclar información de nuestra posición geográfica, el contexto de dónde estamos, con los diferentes, con los diferentes anunciantes que quieren hacernos llegar a nosotros promociones o vendernos sus productos. Y algo un poco más complejo, pero que también hoy es simple con la tecnología para hacer, es, por ejemplo, en el ejemplo de la foto de la izquierda, cómo con una cámara y análisis de imágenes se pueden detectar determinados modelos y vehículos que circulan por una avenida, y en función del modelo que está pasando o del vehículo que está pasando por cercano a un cartel de publicidad, ponerle la publicidad que uno quiere que vea, ¿no? Entonces, en el ejemplo este que estamos viendo, tenemos una camioneta BMW que pasa cerca de un cartel publicitario, el cartel detecta que es un vehículo de esa marca, entonces, primero que se lo menciona, le dice, hola, BMW, tengo una gran oferta para vos, y le muestra, obviamente, un auto que de alguna manera compite en ese mismo segmento, ¿no? Entonces, le muestra una publicidad de un Lexus para que el dueño de la BMW vea ese aviso y, bueno, y eventualmente en algún momento decida cambiarse a Lexus. Pero obviamente si hubiera pasado alguno con un Volkswagen, probablemente no le hubiera mostrado esta publicidad, le hubiera mostrado otra eh, que tenga que ver con esa marca o no, o que tenga que ver con otro aspecto, ¿no? Pero acá lo que vemos es cómo con el contexto se puede ir de alguna manera direccionando la comunicación para que sea cada vez más efectiva. Entonces, como les decía, lo que vemos acá de la cuarta revolución industrial es que vivimos en un mundo hiperconectado, donde todo se conecta con todo, y donde lo que nosotros hoy definimos como un negocio digital se hace a partir de sacarle valor a los datos, o sea, de adquirir información, de adquirir datos, de todas las fuentes posibles en una empresa, que son muchas. Uno a veces no se da cuenta de la cantidad de información en la que uno está sentado y que potencialmente no está usando, analizar esa información para buscar los insights, para buscar esas conclusiones valiosas, y después obviamente actuar para poder mejorar tus productos y servicios, direccionar comunicación, mejorar la experiencia del cliente, o sea, todo lo que te permita mejorar la performance de tu compañía. Y es un ciclo, o sea, uno va adquiriendo, analizando, actuando, adquiriendo, analizando, actuando, y cuanto más sea la rapidez con que se mueve esa rueda, mayor será el impacto del negocio digital en nuestras compañías. Y esto tiene mucho que ver con lo que es la transformación digital. Ahora, esas aplicaciones o lo que queremos implementar que use los datos que pueda adquirir, procesar y actuar, en general son aplicaciones que van a necesitar una arquitectura diferente a la que venían usando hasta hoy las aplicaciones corporativas comunes. Y nosotros lo vemos de alguna manera como que eso lo vemos en tres capas: en una capa de infraestructura, en una capa de plataforma y en una capa de aplicación. La capa digamos, la capa más baja de infraestructura, todos la conocemos. Es la fibra óptica, las redes LTE, la conectividad, los routers, todo el hardware que nos permite realmente, los activos que nos permiten tener tecnología en las compañías. La plataforma es algo más interesante, que es lo que realmente se requiere desarrollar. Y la plataforma, a su vez,
tiene 3 capas, ¿no? Y arriba de todo están las aplicaciones, que son las aplicaciones que van a usar estos 2 niveles, digamos, de más abajo, que son la plataforma y la infraestructura, y que son las aplicaciones intensivas en datos. Pero ¿cuáles son esos 3 componentes de la plataforma? Bueno, por un lado, una red dinámica, una red que sea inteligente, que utilice los recursos en forma óptima y que conecte edificios con las redes en la nube, con los data centers, o sea, que pueda abarcar todos los lugares donde hoy corremos los workloads corporativos, que son en general los data centers propios de terceros, en las redes de computación en la nube, las más famosas, las más conocidas, en las sucursales, en los edificios principales, etc. Entonces, lo primordial, que está muy relacionado con la infraestructura, es esa red dinámica. Luego también a nivel de infraestructura viene la parte de cómputo, y un cómputo flexible, que significa, bueno, cloud computing o edge computing. O sea, un cómputo donde yo lo pueda escalar, que pueda agregar recursos, que tenga multiplicidad de casos de uso para implementar para ese modelo cloud o modelo edge computing. Y todo esto orquestado, que significa que hay una entidad de software que controla esto, un portal, podemos llamar, con autogestión, que nos permite asignar esos recursos de cómputo red y se le agrega la parte de seguridad, porque la seguridad hoy por hoy es inherente a cualquier, digamos, a cualquier cosa que estemos haciendo. Entonces tiene que haber seguridad tanto en la red, tanto en la infraestructura de cómputo, en la orquestación, o sea, en todos los niveles tenemos que siempre tener en cuenta aspectos de seguridad porque los ataques y las vulnerabilidades y las formas de obtener información o que se robe información en general avanzan muy rápidamente hoy en el mundo. Entonces, esto sería digamos, la forma en cómo se puede resolver la plataforma. Y me gustaría por ahí hacer un poco foco en 3 aspectos o en 3 de estas cosas que yo mencioné antes de pasar a unos ejemplos prácticos y finalizar. Primero, cuando hablamos de red dinámica para conectar edificios, clouds y data centers, bueno, hoy por hoy sabemos que esa red dinámica en general es de tecnología que se llama SD-WAN, ¿no? O sea, la tecnología, la tendencia SD-WAN hoy es de por sí la más preponderante. ¿Por qué? ¿Por qué? Por algunas razones. Porque nos da agilidad, o sea, nos permite adaptarnos y que esa red sea variable, que tenga autogestión, que sea controlable. Es la que más hace match con las iniciativas de digitalización de las compañías y las iniciativas de migración a la nube. Porque mejora el rendimiento de las aplicaciones, porque permite que cada aplicación tenga su SLA y que cada aplicación sea enrutada por el enlace o por el camino que mejor coincide con esos requerimientos originales del negocio. Entonces, si yo tengo aplicaciones críticas, aplicaciones no críticas, la red de SD-WAN eso lo puede saber, va a tener esas reglas de negocio y va a poder darle el tratamiento adecuado para mejorar la experiencia de las aplicaciones críticas y el tratamiento adecuado para las no críticas, porque sabe que esas aplicaciones, bueno, no afectan tanto al usuario y les puede dar otro tratamiento que tenga que ver con el delay, el jitter, packet loss, el bandwidth, etc. Y por último, un aspecto también importante que es la hibridez de las redes de SD-WAN, ¿no? Que nos permite hacer uso tanto de los enlaces tradicionales MPLS, como enlaces de Internet broadband o como enlaces de Internet LTE. O sea, podemos usar una diversidad de accesos que después justamente son los que la red de SD-WAN va a poder controlar en cuestiones de calidad y direccionar las aplicaciones según sus requerimientos de calidad para cada uno de estos enlaces. Por ejemplo, imaginemos que la red MPLS, por supuesto, tiene mejores características de SLA que una red LTE broadband, por ejemplo. Entonces, las aplicaciones críticas probablemente vayan por la red MPLS, las aplicaciones no críticas vayan por el LTE, pero la mezcla y esa hibridez que nos permite SD-WAN hacen que, a fin de cuentas,
el servicio sea muy costo efectivo, porque yo estoy quizás invirtiendo solamente en servicios que son más caros, como el MPLS, para las aplicaciones que lo necesitan. Y los que no lo necesitan, los puedo llevar a través de LTE, de broadband, o incluso de un Internet, ¿no? Entonces, esto es fundamental a la hora de decidir sobre la parte de red dinámica. Después tenemos la parte de cómputo. La parte de cómputo, Edge Computing creo que es la tendencia o la tecnología que hoy más se adecua para esta cuarta revolución industrial. ¿Y por qué? Bueno, hay varias razones, ¿no? Una, por un tema, si queremos, económico, de la ley de la economía. Porque el costo del bandwidth y del almacenamiento centralizado a veces puede ser muy caro. Entonces, si yo tengo que llevar todo mi procesamiento de, por ejemplo, de una analítica de video con inteligencia artificial, desde un punto A donde se produce el evento hasta una red cloud que está a miles de kilómetros de distancia, probablemente ese costo sea muy alto porque yo el costo de transferencia de todo ese bandwidth para llevarlo hasta un punto alejado va a ser, digamos, obviamente más caro que procesarlo en el mismo borde o procesarlo en un edge computing. Después tenemos un tema de física. ¿Qué significa? Que en algunas aplicaciones, también con inteligencia artificial, muchas veces, por ejemplo, también ligado al análisis de video, al análisis de imágenes, la latencia es fundamental, porque yo tengo que tomar decisiones muy rápidas, sobre todo, por ejemplo, también con sistemas que están controlando servicios robóticos, por ejemplo, en una empresa que esté altamente automatizada con robots. Las decisiones sobre los movimientos de los robots tienen que ser tomadas con una latencia muy baja, porque si no eso puede afectar la producción misma, ¿no? O sea, puede afectar el funcionamiento que estábamos esperando del robot. Entonces, la latencia es obviamente proporcional a la distancia y a la velocidad de la luz, que es a la cual se transmite sobre la fibra óptica. Entonces, el Edge Computing lo que nos permite es tomar decisiones con baja latencia, que un Cloud Computing que seguramente va a estar más alejado. También hay ciertas restricciones acerca de los datos y de dónde podemos guardarlos. Esto por ahí no es para todas las industrias, pero sí para muchas industrias altamente, que estén altamente reguladas, como por ejemplo el gobierno, la industria financiera y muchas otras, hacen que guardar información o procesar información sea mandatorio hacerlo dentro, por lo menos dentro de los límites de un país. Y muchas veces cuando uno habla de cloud computing, ese cloud computing puede estar quizás digamos, alejado y en otro país. Y por último, también para mencionarlo, una cuestión que tiene que ver con la probabilidad de falla cuando la red es más extensa. Si uno está hablando de un tendido de fibra de 10.000 kilómetros, bueno, la probabilidad de falla digamos, que ocurra en esos 10.000 kilómetros de fibra va a ser mayor que si el tendido es de 2 kilómetros, ¿no? Entonces, todas estas son razones por las cuales hoy el Edge Computing es importante y por qué hoy se lo considera como parte fundamental de la digitalización y de la cuarta revolución industrial como uno de los componentes. Y por último, hablando de este ecosistema de socios y de cómo atender a la industria 4.0, una de las tendencias que nosotros vemos y una realidad que también vemos es que en soluciones complejas, digamos, donde estamos haciendo cosas, como dice la presentación, cosas asombrosas que están ocurriendo, vamos a tener que sí o sí armar ecosistemas de interacción, ¿no? Porque en los sistemas complejos de Internet de las Cosas vamos a tener, por un lado, la parte física de sensores que nos permiten, digamos, digitalizar el mundo físico, ¿no? O sea, saber la temperatura, saber los movimientos, saber las vibraciones, saber analítica de video, o sea, todo lo que nosotros consideremos información digitalizada del mundo real se hace a través de sensores. El mundo de los sensores es un mundo muy heterogéneo, donde hay
miles de soluciones y tiene una complejidad de hardware, ¿no? Que no todo el mundo puede resolver. Luego tenés la parte de comunicaciones y tratamiento de datos. Toda la información que sale de los sensores hay que llevarla hasta el Edge, hay que procesarla en el Edge con un entorno de Edge Computing, hay que cuidar de toda la seguridad en ese procesamiento y hay que almacenarlo. Entonces, ahí sí tenemos también miles de opciones, tanto como figura ahí en el slide, opciones de distintos protocolos para transmitir esa información, pero también hay un montón de opciones a la hora de procesar, de guardar, de analizar esa información. Y por último tenés las aplicaciones que son propias del negocio. Una vez que tengo los datos, una vez que tengo la información ya guardada, que ya tengo todo el gemelo digital de lo que estoy midiendo o de la información que me dan los sensores, bueno, tengo que procesarla y darle la inteligencia según el caso de uso. Acá sí entra ya si estoy, no sé, analizando sensores de una petroquímica, o si estoy viendo el movimiento de una flota de camiones, o si estoy trabajando con algo en el agro, midiendo, no sé, la calidad de alimentación del ganado. Bueno, cada caso de uso va a ser muy particular, va a ser muy específico, y acá hay aplicaciones que son específicamente diseñadas para cada una de estas verticales. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que estos tres mundos son mundos altamente complejos y que para dar una solución completa que tenga sensores, comunicación y tratamiento de datos y la aplicación del negocio, sí o sí hay que entrar en un ecosistema. Esto es muy difícil que alguien, que una sola compañía pueda resolver con productos propios toda esta cadena de complejidades. Y por eso es que el ecosistema es importante, porque tiene que haber un liderazgo en los proyectos de cómo se implementan, pero seguramente esto va a ser la conjunción de múltiples compañías que estén trabajando para dar una solución específica, ¿no? Con el liderazgo probablemente de alguna, pero va a ser un entorno, de híbrido de soluciones. Entonces, veamos ahora algunos ejemplos por ahí interesantes que yo voy a mencionar, como simplemente para dar ejemplos de esto que estamos hablando, ¿no? De la cuarta revolución industrial, de la digitalización y de cómo se pueden hacer cosas increíbles con toda esta tecnología que hoy está en nuestras manos. Un ejemplo por ahí simple es el control de calidad en una línea de producción. Acá estamos hablando de sensores, como veníamos diciendo, que puedan medir, por ejemplo, dimensiones, pesos, características, sensores que pueden ser sensores simples como una balanza, pero también sensores complejos como una analítica de video. Hoy con algoritmos como el YOLO, que es el You Only Look Once, permiten hacer identificación de objetos con muy alta nivel de confiabilidad, y eso hace que podamos reemplazar un montón de parámetros de control de calidad industrial por sistemas automáticos. Y que todo eso sea medido y que sea guardado en información. Un ejemplo para dar de lo que se puede hacer, un ejemplo simple que hoy se implementa en muchas cadenas industriales, es, por ejemplo, las empaquetadoras o las embolsadoras, que en algunos casos pueden tener errores o pueden tener problemas a la hora de poner siempre la misma cantidad de producto en el embalaje. Bueno, eso se puede ir midiendo con balanzas para que en el proceso no garantice que todas las bolsas o todos los paquetes o todas las botellas salgan con la misma cantidad de producto y no que porque una máquina empieza a funcionar mal, salga una partida con menos o una partida con más. Y eso es algo que se puede hacer que antes típicamente se hacía con muestreos por personas, o sea, bueno, sacamos una carga de tantos bultos, bueno, vamos a revisar uno, a ver cómo salió, y con eso asumimos que todo el resto está igual. Bueno, hoy eso se puede hacer uno por uno, o sea, ya no es más estadístico, sino que es determinístico, y puedo saber exactamente cada uno
de las unidades de mi producto, con qué calidad salió, tener la historia y obviamente poder actuar en consecuencia y solucionar los problemas que tenga alguna máquina en el momento y no esperar 15 días después cuando un humano pudo hacer el trabajo. Otro ejemplo interesante, por ejemplo, en la parte de agro, es en plantaciones agrícolas. Por ejemplo, pasa mucho con madera, donde hay extensiones muy, muy grandes de madera para forestación. Y, y claramente uno de las peores cosas que le puede pasar a una de estas compañías es un incendio forestal. Y eso también es algo que históricamente se prevenía con monitoreo por cuadrillas, monitoreo por grupos de personas que dirigiéndose a los lugares lo hacían de manera visual, con una frecuencia lo más, digamos, lo más repetida posible, pero quizás pasaban semanas o pasan días sin que se vuelva a revisar una misma zona. Hoy esto se puede automatizar con analítica de video, con cámaras que puedan detectar cualquier principio de incendio, cualquier característica que uno le pida a ese sistema de inteligencia que detecte y actuar rápidamente y evitar cualquier tipo de incendio forestal. O sea, esto también es un avance para la industria del agro. También en la industria del agro, algo que suele suceder es que alguno de los recursos es escaso. Típicamente el agua, por ejemplo, en algún tipo de plantación. Sucede esto mucho con el entorno vitivinícola, con la vid, donde el agua es fundamental y la escasez de agua puede arruinar una cosecha que tiene un impacto muy grande después en el negocio vitivinícola. Entonces, esto históricamente se hace también con acequias, con reservorios y con mucho control visual de gente, con cuadrillas que verifican, que miden, etc. Pero hoy esto todo se puede automatizar con distintos tipos de sensores que van midiendo caudalímetros, niveles, cantidad de agua, donde hay pérdida, se puede determinar dónde está la pérdida de agua si sucede una pérdida de agua, para que estemos lo más seguros posibles de que se va a llegar, digamos, con el recurso escaso, por ejemplo, en este caso el agua, pero podría ser otro, a toda la plantación y a todo digamos, el entorno vitivinícola. Otro ejemplo, cambiando de modelo de negocio, es el de telemedicina, ¿no? Telemedicina es un caso muy icónico. Y, por ejemplo, una de las soluciones que se está implementando en telemedicina es el monitoreo de signos a distancia. Hay muchas enfermedades crónicas que requieren que el paciente se mida en forma frecuente algún signo vital, puede ser, no sé, la frecuencia cardíaca, la presión, la temperatura, el peso, el oxígeno en sangre. Bueno, puede ser distinto según la enfermedad que estemos hablando, pero hay digamos, una problemática común, que es que aquellos enfermos crónicos que tienen que controlarse, cuando no lo hacen, terminan siempre yendo al hospital, y en esas visitas al hospital es donde se generan los mayores costos del sistema de salud. O sea, el hecho de que una persona esté continuamente yendo a un hospital para controlarse o para medirse algo, genera mucho costo en el sistema de salud. Y este tipo de sistemas de mediciones a distancia lo que evita es eso, es tener esa visita, porque al medirlo a distancia puede haber un grupo de médicos que está en esos centros. Ahora, digamos, antes, así como nosotros tenemos en la industria de las telecomunicaciones un Network Operation Center, bueno, hay Medical Operation Centers que están accediendo a toda esta información y tomando decisiones y tomando acciones con los pacientes para que ese paciente pueda prevenir o pueda alterar su patrón de comportamiento antes de recurrir al hospital. Y esto tiene, como les decía, digamos, el modelo de negocios o la justificación de negocios, esto está fuertemente justificada digamos, en minimizar las visitas a los hospitales de enfermos crónicos. Y por último, ya con esto después
ya terminamos la presentación. El último ejemplo es de quizás una industria o un negocio que no nos hubiéramos imaginado que podía usar también soluciones de Internet de las Cosas o de digitalización, que es, por ejemplo, la industria de los seguros, ¿no? Las aseguradoras, sobre todo las aseguradoras corporativas, aseguran plantas industriales, aseguran edificios, aseguran grandes infraestructuras. Y esas infraestructuras suelen tener problemas. Una inundación, una rotura, un derrumbe, pueden tener un montón de problemas, ¿no? O sea, problemas edilicios. Y estos problemas edilicios, muchos son evitables. Si se puede hacer un monitoreo y si se puede hacer un control a tiempo de esas plantas, de esos edificios, se puede prevenir, por ejemplo, ver una pérdida de algún fluido, una pérdida de algún gas a tiempo, ver una rajadura, ver un deterioro de una superficie, ver acumulación de agua en un sitio. O sea, hay un montón de eventos que van sucediendo y van sucediendo de manera muy, muy paulatina, muy, muy, muy lenta, pero que si no se los monitorea y no se toma una acción para remediarlos, a la larga producen digamos, una incidencia mayor sobre una estructura, ¿no? O sea, se puede romper, se puede derrumbar, se puede, no sé, incendiar. Y esto hoy se puede hacer a través de drones. O sea, las compañías de seguro están usando drones, también con videoanalítica, para recorrer esos edificios con mucha más frecuencia que lo podrían hacer con cuadrillas o con grupos de personas, con inspectores o con el que sea, digamos, que lo tiene que hacer en forma manual. Bueno, con los drones y con inteligencia artificial, todo esto se puede resolver y hacer a diario o incluso con más frecuencia. Porque es el propio dron filmando y luego inteligencia artificial analizando la información y dándose cuenta si alguna de estas cosas está sucediendo en un edificio. Entonces, ¿cómo concluimos? Concluimos que estas cosas que antes parecían complejas o parecían imposibles, hoy están sucediendo. Son cosas que son realmente asombrosas y las debemos más que nada al desarrollo de tecnología, la debemos al avance en muchos aspectos y en muchas tecnologías que hace 10 años no existían o eran incipientes, y tiene mucho que ver con el uso de los datos y con cómo usamos esos datos, y cómo los procesamos y cómo sacamos información. Y por eso es que hoy estamos viviendo esta cuarta revolución industrial. Muchas gracias.